Riesgo y vulnerabilidad al cambio climático. Huracanes en progreso Yucatán y La Paz, Baja California Sur. El uso de metodologías participativas. El cambio climático es una compleja transformación, duradera y significativa, de los patrones locales o globales del clima. Las causas pueden ser naturales, como por ejemplo, variaciones en la energía que se recibe del sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros más. Pero también puede ser causada por influencia de las actividades humanas, como por ejemplo a través de la emisión de CO2 y otros gases que atrapan calor, o la alteración del uso de grandes extensiones de suelos, así como el uso inadecuado de los recursos naturales o la quema de materiales fósiles. Este video habla de cómo, al modificarse el entorno, la circulación oceánica, las lluvias, los vientos y los huracanes han afectado la zona de progreso Yucatán y La Paz, Baja California Sur. En un inicio se trató de convocar a la comunidad para que hablara de sus percepciones sobre el cambio climático en la zona y junto con ellos establecer y tipificar elementos de cambio en su entorno. Ello permitió definir el grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental a la que están expuestos frente a la probabilidad de la presencia de un riesgo desastre. A la vez, se desarrollaron de manera participativa posibles estrategias de adaptación y resiliencia. Nuestra intención fue tratar de diseñar estrategias que mitiguen los impactos del cambio climático en una comunidad expuesta a huracanes y buscar mecanismos de adaptación de manera participativa. Este video es un ejemplo de los dos casos trabajados con una misma metodología de estudio. Nuestro enfoque se centró en zonas periurbanas, las cuales son definidas como espacios localizados en las periferias urbanas que sirven de interfaz entre lo urbano y lo rural, áreas que presentan continuidad espacial con atributos urbanos y rurales. Como resultado distinguimos tres tipos: los espacios construidos, los de cultivo y los naturales. Zonas donde se conjugan lo moderno con lo tradicional. Espacios híbridos. Esto es relevante porque ahí se conjuga un sinnúmero de características sociales y ecológicas de los ambientes rurales, naturales y urbanos que hacen más complejo su funcionamiento y su comprensión para un manejo adecuado frente al riesgo desastre. Uno de los elementos clave que nos ayudó a entender la fragilidad a la que están expuestas estas comunidades es el concepto de vulnerabilidad, entendido siempre en relación con algún tipo de amenaza, sean eventos de origen físico o amenazas antropogénicas. En este sentido, este concepto hace referencia a las características de una persona o grupo y su situación. Ambas se unen para determinar la capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza, según Wissner. No solo nos interesó destacar la vulnerabilidad de las comunidades, sino una vez teniendo estos datos, aproximarnos a su capacidad de adaptación y resiliencia. La adaptación de las comunidades implica el desarrollo de una cultura resiliente, un proceso óptimo y autónomo de empoderamiento y la posibilidad de llevar a cabo acciones que fortalezcan las capacidades individuales y colectivas frente al riesgo desastre. Además, se intenta reforzar la identidad comunitaria, la participación y el aprendizaje colectivo. Una vez reconocida la problemática ambiental, sociodemográfica y económica, tanto de progreso como de la paz, se procedió a plantear un taller de participación colectiva con cada comunidad. Se optó por poner en práctica metodologías participativas con la intención de convocar a aquellos actores sociales que se habían visto afectados por una situación de desastre climático, en estos dos casos por inundación, y cotejar estas percepciones con datos duros a partir de un análisis de brechas. Como principales conclusiones podemos mencionar que tanto en las percepciones como en el análisis de brechas se corrobora la variabilidad climática en las diferentes zonas de estudio, fundamentalmente a partir de un aumento de las temperaturas y episodios de lluvia o sequía prolongadas.
La manera de adaptarse a estas nuevas situaciones ha sido a partir de un conocimiento local donde el levantamiento de banquetas, murallas, acopio de agua o excavación de pozos a mayor profundidad permiten a las comunidades resistir el embate de la catástrofe. Una de las preocupaciones más importantes de las comunidades fue la afectación del clima en sus actividades y la manera en cómo han tenido que adaptarse a estas circunstancias. Destaca en este sentido la afectación de las catástrofes a actividades primarias como la agricultura, la pesca y la ganadería, y la consecuente búsqueda de nuevos satisfactores en el comercio informal o en el sector servicios. Aun cuando la información recabada en INEGI y el DENUE no es por localidad, sí podemos destacar que en la mayoría de los municipios ha aumentado los trabajos relacionados con el tercer sector y van a la baja los contemplados en el primero. Esta situación es relevante, pues los espacios periurbanos y sus sistemas socioecológicos permiten no solo su regulación climática y abastecimiento de alimentos, sino que contribuyen de manera sustancial a la resiliencia de las ciudades cercanas a ellas. Una tercera conclusión relevante se sitúa en relación a los cambios climáticos y la salud. Llama la atención las enfermedades por vector que han ido aumentando y hoy son un riesgo para las diversas comunidades. Tanto en las percepciones de la comunidad como en los datos recabados en INEGI, se muestra una tendencia al aumento del dengue en los diversos municipios estudiados. Por otra parte, aun cuando en el análisis de brechas los municipios estudiados no muestran un índice de marginación grave, las comunidades perciben que los más vulnerables al riesgo son aquellos cuyas condiciones de vida presentan situación de pobreza, vivienda precaria o trabajos ligados fundamentalmente a condiciones climáticas. Esta percepción es difícil corroborarla cuando los datos obtenidos son a nivel municipal. Sin embargo, como han mostrado varios autores, la situación de vulnerabilidad económica y social juega como factor clave en el momento de una catástrofe. Por último, pero no por ello menos importante, es clave señalar que una organización social robusta permite enfrentar el riesgo con mayores posibilidades para prevenir, contener y recomponer la vida cotidiana. En este sentido, las comunidades manifestaron la solidaridad familiar y vecinal frente al desastre y el apego a formas tradicionales en la toma de decisiones. Cabe resaltar que a partir de los datos recabados en Indesol, se muestra un número importante de organizaciones de la sociedad civil que pueden generar puentes de acción conjunta con las comunidades de estudio y fortalecer la llamada gobernanza ambiental, la cual puede allanar el camino para generar una organización robusta, constante y permanente que reduzca la vulnerabilidad social frente al riesgo desastre. Una segunda fase de nuestro estudio consistió en participar junto con la comunidad en la generación de una cartografía participativa apoyada en herramientas generativas que permiten comunicar visiones, expresiones y expectativas sobre el futuro para reflexionar sobre las consecuencias de las modificaciones al entorno desde una perspectiva espacial. El punto nodal de este ejercicio fue incentivar a las personas que habitan comunidades periurbanas para estar preparadas frente al riesgo de inundaciones provocadas por lluvias torrenciales y huracanes. La metodología utilizada permitió localizar los lugares de mayor afectación, identificar la forma en cómo las comunidades han reducido su vulnerabilidad ante estos eventos y proponer acciones colectivas que se pudiesen poner en práctica en situaciones de emergencia. Por ello, trabajamos con 2 comunidades periurbanas, la primera en La Paz, Baja California Sur, y la segunda en Progreso, Yucatán. En ambas se generó un mapa de confianza, donde se ubicaron algunos lugares conocidos por los participantes y la localización de sus viviendas. Para ello, se les proporcionaron materiales como fotografías de lugares emblemáticos de la zona, así como plumones, marcadores y etiquetas de diferentes colores que utilizaron para realizar anotaciones sobre el mapa base. La comunidad delimitó las zonas que se inundan y trató de indagar las causas. Se destacaron las casas que se han visto afectadas y se enlistaron las actividades que se han llevado a cabo en la comunidad para enfrentar el peligro.
Al mismo tiempo, se marcaron los lugares de riesgo-desastre. Un asunto clave fue conocer si las acciones emprendidas frente al riesgo se llevan a cabo a nivel familiar o son una actividad comunitaria. En el mapa también se localizaron las clínicas o puntos de reunión que funcionan como refugios temporales y tratamos de conocer cómo funciona su sistema de alerta. Para finalizar, se presentaron los resultados en una sesión plenaria donde se generaron comentarios para mejorar el trabajo realizado. Además, se repartieron unos cuadernillos de observación para ampliar el conocimiento sobre el riesgo-desastre en la propia comunidad. Resultados. En el caso de Chametla, en La Paz, Baja California Sur, la comunidad se considera como de alto riesgo y vulnerabilidad a las inundaciones y las fuertes lluvias provocadas por huracanes, ya que al menos estos se presentan cada 2 años. De gran envergadura para la región ha sido el huracán Odile de 2014 y el denominado Newton en 2016. La situación de riesgo de esta comunidad se ve agravada por la presencia de desechos arrojados a las calles que bloquean los ductos de drenaje. En este taller se pudieron identificar algunas actividades desarrolladas por la comunidad para enfrentar el riesgo-desastre. La más importante fue habilitar áreas para desaguar el agua estancada. Otra fue el rastrillado de las calles y la construcción de banquetas para eliminar todo el material arrastrado por la escorrentía y la inundación. Entre las actividades que proponen para reducir su vulnerabilidad ante las inundaciones está la pavimentación de las calles, además de la instalación de tubos de drenaje debajo de la carretera que bloquea el paso del agua de escorrentía hacia el mar. En esta comunidad, los habitantes aseguraron que el mapa generado podría tener 2 usos principales. Primero, como una herramienta que facilite la organización para seleccionar y llevar a cabo actividades que reduzcan su vulnerabilidad ante inundaciones. Y la segunda, para solicitar apoyo a las autoridades en la realización de acciones concretas. La segunda comunidad de estudio fue el Puerto de Progreso de Castro, punto estratégico para el comercio de la península de Yucatán. En el caso de Progreso, las actividades que se han llevado a cabo tienen que ver principalmente con la limpieza de las calles, la construcción de ductos de desagüe, esencialmente en las cercanías de la laguna, un arrecife artificial para la protección de la playa y la construcción de pozos de recolección, pues en realidad la comunidad no cuenta con un sistema de drenaje con tuberías que conduzcan al agua. Entre las actividades propuestas en el taller se encuentra el mantenimiento de los pozos de recolección de agua, mayor limpieza de las calles que se inundan, la colocación de cámaras y la construcción de una valla al lado del manglar para impedir o disuadir a las personas de tirar basura, pues ello provoca el taponamiento de los pozos de recolección. Además de la colocación de mallas de alambre para impedir que los cocodrilos ingresen a la ciudad desde las lagunas adyacentes. Por último, proponen la construcción de banquetas para evitar encharcamientos. También coinciden en utilizar este mapa para lograr acuerdos comunitarios e impulsar acciones frente a las autoridades.